¿Cómo empecé en el mundo de la música? Fue, bueno, cuando era niño. Por el ambiente musical que tenía en casa, se practicaba mucho la música. Mis abuelos tocan instrumentos, mis abuelitas no, pero cantan. Y eso ya cuenta, creo yo. Si lo vives desde muy pequeño, eso ya te va marcando, te va quedando ahí. Es algo cotidiano. Mi primer recuerdo fuerte con la música fue ver a mi padre tocando la guitarra. Creo que tenía 3 años, creo. Y recuerdo haber estado dentro de la cuna y verle tocar. Era magia, para mí era magia. Me quedé enganchado, me gustó mucho y entonces ya desde muy pequeño buscaba el instrumento. El primer instrumento que tuve fue una guitarra que me regaló mi padre. Un verano me parece que se fue a uno de los viajes que hacía de trabajo y al regreso, mira, ¿qué te he traído? La guitarra. La conservo, esta guitarra. Cuando yo terminé la escuela primaria, secundaria allá en Guatemala, yo tenía muy claro que quería dedicarme a la música. Una vez dentro del conservatorio nos hicieron la prueba de acceso, nos hicieron una pequeña entrevista, digamos, nos enseñaban los instrumentos y en mi caso pues fue el violonchelo y bueno, al final terminé haciendo composición y mi instrumento, el violonchelo. Pensar que un hijo se va a dedicar a la música no es fácil en un contexto social como el de Guatemala. Aún se escucha la frase aquella, ¿te vas a dedicar a la música? ¿Te vas a morir de hambre? El contexto social de Guatemala en el que me tocó crecer era un contexto de guerra. Se vivía unos momentos políticos bien duros. Había movimientos guerrilleros, había el ejército que llegaba a los pueblos en el interior, que masacraba gente. Se escuchaban bombazos así en las noches y que por una parte creo que el conservatorio me sirvió un poco de burbuja, ¿no? La cultura es como el patito feo, creo yo, ¿no? En cualquier país. Y en aquella época en Guatemala, pues tú notabas que era también en donde se invertía menos dinero. Cuando me fui haciendo más mayor, pues hubo ciertas cosas que a mí me empezaron a afectar, digamos, ¿no? Y así fue un poco como empezó mi relación con los niños en alto riesgo. Después fue toda mi época en Naciones Unidas, en México, que ahí trabajé directamente en algunos de los proyectos que lo que querían era trabajar con niños en alto riesgo, pero que tenían problemas de consumo de drogas. Y después de Yucatán ya me vine a Barcelona. Vine a España no con un proyecto de trabajo como tal, pero sí con algunas ideas, digamos, que quería desarrollar. Yo de antemano sabía que seguramente aquí, en Europa y en Barcelona, iba a poder tener un espacio más tranquilo para poder trabajar mis ideas. Y sé que el entorno estable que tiene Europa no lo voy a encontrar en América Latina. En el mundo de la lutería y de la construcción de instrumentos, oficialmente empecé a hacer formación aquí en Barcelona hará unos 5 años. Pero mi interés viene de mucho antes. Uno de mis primeros instrumentos fue que empezó mi interés con la lutería. La parte que más me gusta en la construcción de instrumentos es lo que toca con la creatividad, pura y dura. El hacer el instrumento, el proceso creativo, cómo funciona el instrumento, la acústica del instrumento. Estás metiéndote un poquito en las entrañas de la música, ¿eh? Es un poquito como que estás viviendo la música muy desde dentro. Cuando estoy de alguna manera restaurándolo es un poco como casarme, ¿no? Con la música momentáneamente, como en ese momento. Sí, es magia. También piensa que hay parte de mi misma historia, de mi propia historia, cada vez que estoy trabajando con un instrumento. Aparte tengo un pequeño proyecto de lutería social, ¿sí? Porque una de las cosas que hemos detectado es que el acceso a la música clásica o a la educación en música clásica a veces es muy elitista. Y la parte de lutería social, ¿sí?, va un poco de esto, para que gente que, digamos, normalmente no tiene acceso a pagar tanto dinero por mantener un instrumento a lo mejor barato, ¿no?, pues pueda hacerlo. Yo empecé en el proyecto Voces hace 1 año y medio.
El trabajo que se hace desde la Fundación Voces con los niños pienso que es muy valioso, porque ves como un pequeño milagro ahí. Me ha tocado ver chiquitos que eran, lo que sé, incluso violentos por desatención, porque los entornos en los que están viviendo están desestructurados, y que después de algunas sesiones de trabajo notas un cambio. Digamos que para mí la música significa todo. Prácticamente mi vida la he hecho girar alrededor de la música. La música es necesaria para todos, creo yo, ¿eh? Suena como una frase hecha, pero cada vez estoy más convencido de que hay un punto de necesidad, de que la necesitas, de que las personas necesitan la música. No creo que haya un solo ser humano que pueda pasarse el día sin escuchar música.